con la siguiente mesa, intentaremos recuperar algo de tiempo que son el amigo Daniel López Moro, director interna de Madrid, el bien conocido y experimentado José Antonio Riancho, de dirección interna de la Presidencia de Madrid de Filla, Gabriela Cota, dirección interna de la Dirección de la Resaca en Murcia, y la doctora Raquel Torres, dirección interna de Piche. Y nos ha planteado unas preguntas que voy a hacer de moderador estricto, no he pedido de periodista para escuchar a los ponentes de opiniones, porque yo creo que, como se ha gustado, es bueno escuchar diferentes puntos de vista, porque a veces no hay una verdad absoluta, sino que hay opiniones, bueno escuchar también y aprender de las cosas algunas que se hacen en otros sitios que se hacen en muchos sitios. Tratamiento de la fibrilación auricular en pacientes con HHT, cierre de la orejuela o anticoagulación. Los pacientes con HHT, hay varios trabajos que demuestran que la esperanza de vida es igual a la población general y más todavía con los avances y el nuevo conocimiento que hay al respecto. Con ello, la fibrilación auricular, que es una arritmia muy frecuente en personas mayores, pues también lo es en los pacientes con HHT, con un agravante más, los pacientes con afectación hepática, que tienen más afectación a nivel cardíaco, que pueden tener más afectación también de hipertensión pulmonar tipo 2, con insuficiencia cardíaca, también tienen más riesgo de caer en fibrilación auricular. Es una cosa que vamos viendo cada vez más. En este sentido, la anticoagulación, pues es lógico, una enfermedad que sangra, porque la anticoagulación es una cosa que siempre da mucho reparo. Hay pacientes que la podrían tolerar, hay pacientes que no. Cuando lo hacemos, me gustaría escuchar la opinión de la mesa. Y para que no haya favoritismos, empezamos con la doctora Raquel Torres, que además es, forma parte de su tesis doctoral, y vuelvo a decir en público que antes de final de año, que es un tema que esperamos que podáis ver pronto publicado, porque tenemos unos datos y yo se lo he revisado muy bien, y me gustaría que explicaras a qué pacientes le harías cierre de la orejuela y si tiene alguna peculiaridad el cierre de la orejuela en los pacientes, y más todavía, si quieres explicar un poquitito de un paciente que eres todo el cierre de la orejuela, pues igual también vas a ver. Vale, bueno, para empezar, es verdad que, bueno, ya lo hemos dicho durante todo el día, hay a nivel de sangrados es muy variable, los pacientes algunos tienen muchos sangrados, otros tienen un poco, con lo cual contraindicación absoluta de la anticoagulación no hay. Hay pacientes que pueden llegar a tolerar la anticoagulación. ¿Son pocos? Sí, sobre todo porque además los que tienen más riesgo de hacer fibrilación auricular son aquellos que tienen o mucha afectación hepática o mucha anemia, ¿no? Por el tema de tener de aumentar la frecuencia cardíaca, la insuficiencia cardíaca, y esto acaba provocando que tengamos fibrilación auricular, con lo cual la gran mayoría de pacientes con HHT que caen en fibrilación auricular probablemente no puedan tolerar la anticoagulación. Los que la toleran, perfecto, pero los que no la toleran, el cierre de la orejuela es una opción. El problema del cierre de la orejuela, que hay que hacer profilaxis posterior para evitar trombo asociado al dispositivo. ¿Qué nos pasa? Que en principio, de hecho, depende bueno, hay dos dispositivos que se usan, o Watchman o AMOLED, depende de cuál usamos. La idea sería hacer anticoagulación al menos durante 45 días, después doble antiagregación durante al menos 6 meses o hasta comprobar que se ha puesto bien el dispositivo, y posteriormente a esto, antiagregación indefinida. Todo esto lo toleran los pacientes con HHT que ya les hemos tenido que plantear este procedimiento porque ya sangran mucho, pues la mayoría no. Entonces, hay muchos case reports y series de casos publicados. Nosotros, bueno, parte de la tesis que presentaré, se supone que en diciembre, es una revisión de estos casos y ampliar a nuestra experiencia. Nosotros tenemos ya, bueno, ahora ya son 24, 25, porque estos 2 últimos meses hemos hecho 2 más.
tenemos 23 pacientes a los cuales se les ha hecho el cierre de la orejuela, y lo que hablamos con los cardiólogos es de, si no toleran una antiagregación, intentar hacer aspirina sola, y según esto, y si no lo toleraban, o sea, esto durante 3 meses y parar, y si no lo toleraban, que parasen la antiagregación. Lo que se ha visto es que de los 23, solo 5 han tolerado los 3 meses de antiagregación. Aún así, no hemos visto ningún trombo asociado al dispositivo. Y lo que vemos revisando toda la serie de casos que hay publicadas, que al final son unos 55 casos entre los nuestros y los que ya hay publicados, los resultados son similares, que pese a que no se consigue tolerar la antiagregación, no hay complicaciones trombóticas respecto a esto. Por otro lado, tema ictus. De todos estos pacientes solo hay 3 ictus, uno justo después de colocar una TAVI, a las 2 horas se activó el código ictus después de colocar una TAVI, que este es un paciente nuestro, con lo cual no está relacionado con la fibrilación auricular, y en la revisión que hicimos sí que hay 2 pacientes más, uno que sí que se asocia a que justamente es un paciente que le quedó fuga pericierre de la orejuela, con lo cual eso también aumenta el riesgo de ictus, y el otro en principio era por estenosis de carótida. O sea que en principio parece que el cierre de la orejuela es seguro, incluso sin poder hacer la antiagregación. Muy bien, profesor Riancho, en su experiencia dilatada punto de vista de la época pre-cierre de la orejuela, donde no había esta posibilidad de hablar, ¿cómo crees que ha cambiado esto y qué beneficio en este grupo de pacientes con HHT? Bueno, yo básicamente estoy de acuerdo. Mi experiencia personal es muy limitada, pero básicamente estoy de acuerdo con lo que ha dicho Raquel, ¿no? Oye, ¿qué cosas sabemos y qué cosas no sabemos? Sabemos que la fibrilación auricular aumenta el riesgo de ictus, sabemos que la anticoagulación reduce ese riesgo de ictus, eso lo sabemos desde hace varias décadas, y sabemos también, sin ninguna duda, que el cierre de la orejuela es igual de eficaz para prevenir ictus que la anticoagulación. Y ahí se para lo que realmente sabemos. Seguramente vuestra tesis dará información adicional útil, ¿no? Pero la cuestión es que probablemente el cierre de la orejuela es eficaz, igual de eficaz en los pacientes con HHT que en la población general, siempre y cuando se mantenga la profilaxis con anticoagulación o antiagregación. Si no se mantiene, como tú has comentado, pues es posible, pero no lo sabemos. Claro, pensad que tenemos muy poca potencia con los estudios que hay publicados, ¿no? Porque los estudios, el vuestro yo creo que es el más grande, no he leído ninguno tan grande. En general, las series que hay publicadas son de 7 o 8 pacientes que se siguen durante un año. Y la mayor parte de esos pacientes no toleran la profilaxis con anticoagulación, después antiagregación, pero no tienen ictus. Pero claro, estamos hablando de 7 pacientes seguidos durante un año. Un paciente con fibrilación auricular puede tener, dependiendo del riesgo que tenga, pero quizás, digamos, un 8% de riesgo de ictus al año. Eso significa que si nuestra serie es de 7 pacientes, aunque no tuviera ningún efecto la profilaxis que hemos intentado, pues nos tocaría que uno o ninguno tuviera ictus. Es decir, que ahí en realidad nos movemos en incertidumbre. ¿Qué hacer entonces hasta que haya más datos? Bueno, yo creo que sí, hay 2 tipos de pacientes, el que haya tenido hemorragias graves y el que no las haya tenido. Creo que en el paciente con HHT que no haya tenido hemorragias graves, que no tenga hemorragias muy frecuentes, creo que intentaría la anticoagulación convencional. En el paciente que sí que haya tenido hemorragias graves, iría al cierre de la orejuela. Y en el paciente que tiene hemorragias muy frecuentes, aunque no particularmente graves, igual tiene epistasis o sangrado digestivo, quizás la recomendación sería, si se puede hacer tratamiento local, intentar tratamiento local. Si no se puede hacer tratamiento local, tratar con antiangiogénicos. Y después probar la anticoagulación. Si no se puede hacer tratamiento local y se puede tratar con antiangiogénicos, o se hace tratamiento pero no es eficaz en ese caso, y el paciente ha tenido hemorragias graves o son muy frecuentes, iría directamente al cierre de la orejuela,
haciendo lo que se puede hacer. Si tolera la anticoagulación bien, si solo tolera la antiagregación bien, si solo tolera la antiagregación sencilla, vale. Y de hecho hay un estudio reciente en ese sentido en que revisan pacientes que hayan seguido solo antiagregación con un solo fármaco, en principio con aspirina, frente a los que han recibido dos, y no parece que vaya peor. Es decir, que no es la situación ideal, pero tampoco parece que sea un riesgo monstruosamente desigual. Muy bien. Siguiendo un poquito la dinámica, estas dos preguntas planteadas, que nos plantean a la mesa. La anticoagulación con anticoagulantes de acción directa, es decir, estos que van dirigidamente al factor 2 o al factor 10, o cenocomarol o warfarina antivitamina K. Una pregunta compleja que no sé qué opina la mesa, pero me gustaría saberlo. A ver, Daniel, ¿qué opinas? Directos, así como en población no HHT, pues sí que podríamos moverlo mejor. Aquí no sé, ¿qué piensas? Bueno, la verdad que es una pregunta, perdón por la voz, por la disfonía, es una pregunta difícil de contestar. Cuando es difícil contestarla, pues lo primero que uno hace se van las guías, ¿no? Y lo que dicen las guías, las segundas guías internacionales del 2020, a priori es que, bueno, claramente pone la balanza a favor del cenocomarol o la heparina antes de empezar con un anticoagulante de acción directa, ¿no? Esto viene reflejado en la recomendación C5 y se basa fundamentalmente en un solo estudio, en el de Soglin y colegas. Es un estudio sobre la seguridad de los anticoagulantes de acción directa que se publicó en el Orphanet Journal of Rare Diseases en el 2019 y que mostró que los anticoagulantes de acción directa, como el Rivaroxaban o el Ixaban, también un par de pacientes con el Abigatran, pues se asocian a un aumento significativo de las epistaxis y a más anemia, y que dio lugar a que muchos pacientes pues tuvieran que discontinuar o suspender el tratamiento con anticoagulantes de acción directa. El problema de este estudio es, bueno, que tiene una N pequeña, simplemente se analizaron 32 pacientes que habían recibido ese tratamiento por causas diversas en varios centros europeos. Con 32 tratamientos en 28 pacientes. Entonces, bueno, basándose un poco en las guías y en este único estudio, que parece que es la única evidencia que hay, pues aparentemente la balanza se inclinaría más a favor del cenocomarol, ¿no? Pero bueno, es verdad que los anticoagulantes de acción directa pues tienen muchas ventajas también, ¿no? que hay que considerar, ¿no? Pues por un lado, bueno, pues tampoco me voy a extender en esto, pero las preferencias del paciente a veces son importantes. También hay anticoagulantes de acción directa que no, bueno, pues que no están financiados en todas las indicaciones, y luego hay que tener en cuenta un poco cuál es el riesgo de sangrado de cada paciente, ¿no? Y parece que en algunas poblaciones pues los anticoagulantes de acción directa pueden ser un poquito más seguros. Esto siempre en la población no renduosa. No hay estudios específicos en los pacientes con cardiopatía hemorrágica hereditaria en los cuales se compare realmente el cenocomarol con anticoagulantes de acción directa. Entonces, pues bueno, yo pienso que sí que son planteables en muchas ocasiones, a pesar de que las guías un poco pongan más el peso a favor de la cenocomarol. Es difícil posicionarte, ¿no? Sí. Muy rigurosamente, ¿no? Pero lo que ha quedado claro sutilmente de esto, sí. Perdone. Sí, sí. En relación a que el cenocomarol tiene un antídoto, es decir, le puede dar la vitamina K en personas que sangran o pueden tener episodios de sangrados agudos, ¿cómo lo valoras frente a la anticoagulación con los detectos? Claro, lo bueno del cenocomarol es que tiene un antídoto que además está ampliamente disponible, ¿no? La vitamina K, y el problema es que es bueno, pues que revierte la acción del síntoma de manera más bien lenta. Y lo bueno de los anticoagulantes de acción directa es que hay algunos que sí que tienen antídotos, lo único que son más caros y no están disponibles en todos los entornos, ¿no? Entonces, pues bueno, si el paciente vive o se encuentra en un lugar en el que tiene acceso a un hospital, a un centro en el que se puede aplicar un anticoagulante de acción directa un antídoto para un anticoagulante de acción directa con rapidez,
pues... Hay que poner el hecho de que los retos al final sangran más y puedes tener un episodio de sangrado importante y al final lo más rápido y lo más que tenemos es la vitamina K, es decir, que es tantas cosas. Sí, lo que pasa es verdad que la vitamina K también, el efecto pues, disminuye, el efecto del síntoma disminuye lentamente, ¿no? No es tan inmediato. Pero bueno. Añadir quizá también que tanto los antídotos como la vitamina K revierten el efecto del fármaco, revierten el potencial anticoagulante, inhibidor del anti-10, inhibidor del anti-2, inhibidor del 279 en el caso de la vitamina K, pero no curan el sangrado. Son dos cosas diferentes. Una cosa es la vitamina K, luego si tienes un vaso, un aneurisma que se ha roto, o una epistaxis importante como un vaso por el fondo arterial, la anticoagulación sí que es verdad que lógicamente te ayudará a controlar el sangrado, pero no olvidemos que siempre el punto de sangrado lo dicen siempre los trabajos, ¿no? de los sangrados, que una cosa es el antídoto, la otra es tratar la causa del sangrado, ¿no? Pero sí que parece lógico que es más accesible quizá la vitamina K que otros estos, pero yo creo que ha quedado bastante claro dentro de los claroscuros. Y yo a Gabriela le iba a preguntar la pregunta esta de ratito, porque como ya la hemos trabajado, te quería decir también, en este caso de directos o antivitamina K, el hecho de poder jugar con el tranexámico, ¿te parece que puede aportar algo o es una contradicción o cómo es? ¿O es otra vía, pues es un antifibrolítico o anticoagulante? ¿Qué piensas de esto? Pues vamos a ver, yo creo que en un momento puntual sí se podría utilizar, pero como para elemento así preventivo de complicaciones hemorrágicas en uno y otro, pues yo creo que tampoco tiene mucho sentido. O sea, es verdad que lo que estamos, por lo que yo estudio comparativo sobre el riesgo hemorrágico entre diferentes tratamientos trombóticos, hay pocos, ¿no? Y quiero decir que no parece que haya mucha diferencia de riesgo de sangrado entre un anticoagulante de acción directa, antivitamina K o incluso la doble agregación. Parece que la doble agregación tiene más riesgo hemorrágico, ¿no? Porque lo digo por lo que estábamos comentando ahora, que quizás estamos más cómodos cuando se trata de complicaciones hemorrágicas menores utilizando antagonista de la vitamina K, porque yo creo que es verdad que se reviente, el paciente lo puede revertir tomándose ampollas de vitamina K oral y eso es más cómodo y más seguro. El utilizar el ácido glasmático, pues yo no creo que tenga demasiada utilidad. No quiero decir de manera puntual, pero no para utilizarlo de manera continua como efecto preventivo de las hemorragias. Los utilizarías igual que los utilizarías tú este o no esté, ¿no? Sí. Muy bien, pues siguiendo contigo, ya que has hablado menos que el resto, el hierro, ¿no? Perdón, ¿quiero preguntar? No, yo continuamente oigo el uso que el anticoagulante mejor tolera en HHT es la heparina de bajo peso molecular. Eso lo repiten los de Baster y lo repiten en todos los congresos de HHT. Más que decir anticoagulantes o antiagregantes, especifican heparina de bajo peso molecular. Y como no habéis comentado nada acerca de eso, por eso lo preguntaba. Y otra cosa, lo del tranexámico, pues también lo he oído comentar que se puede tratar, y hay médicos que en el Consejo Europeo tratan a pacientes que tienen fibrilación auricular con heparina y con tranexámico, porque defienden que son dos vías de actuación totalmente distintas, no incompatibles, y que las dos producen beneficios. Uno, para tratar los posibles sangrados, como decía Tony antes, hay que tratar el sangrado además, ¿no? Aunque reviertas con un antídoto de rescate. Pero, y la heparina la ponían como la menos peligrosa para HHT. No sé qué opináis. Que la heparina no está en la pregunta. Pero aparte de eso, el problema de la heparina es que el tratamiento a largo plazo es imposible tratar de la heparina, porque son pinchazos que dicen viables. No es una opción válida en el paciente con fibrilación auricular. Es una opción para un paciente con trastornos trombóticos agudos, como una trombosis, una embolia pulmonar, una fase de desfase, no puedes tener un paciente con una vida y del tranexámico, claro, es lo que decíamos, el tranexámico para tratar las hemorragias, pero el tranexámico no tiene nada que ver con la heparina. Uno es anticoagulante, el otro es antifibrolítico, lo que hace es
disminuir el paso de plasminógeno a plasmina, que es el que dice autohemodefilina. Que yo creo que sí que tiene sentido, pero no para contrarrestar el efecto anticoagulante, porque no es el objetivo. Y la heparina no se ha hablado porque se enlaza mucho con la fibrilación auricular, es decir, con el tratamiento anticoagulante a largo plazo, y la heparina no entra aquí. No, el tranexámico lo que sí se ha visto es que evita los sangrados, como que te estabiliza el coágulo, hace que el coágulo no se suelte tan fácilmente el vaso y te ayuda a evitar los resangrados, que los retos son muy frecuentes precisamente porque son coágulos muy poco estables, y si encima está anticoagulado pues todavía menos estables. Por eso no me parece mala idea de los pacientes que sangran mucho tener ese tranexámico. Pero yo lo utilizo en un paciente que no está anticoagulado, sino es que lo utilizo porque está anticoagulado. De hecho, pero si un paciente anticoagulado que sangra mucho también a veces le consigue el tranexámico. Sí, pero por el sangrado, no por el efecto Sí, anticoagulante. no para contrarrestar el efecto anticoagulante, yo para creo que evitar es el importante que sangrado. no se piense que puede anticoagular tranquilamente buscando tranexámenes. El efecto anticoagulante, si el paciente sangra, como cuando no está anticoagulado y sangra, ya puedes con tranexámenes que ha demostrado disminuir el tiempo de acción de la epistaxis y pues alguna frecuencia. Vale, pues ¿alguna pregunta más? Pues siguiendo con Gabriel, el tema del hierro intravenoso, ¿no? Es un tema que cada vez se habla más y cada vez nos lleva más dolores de cabeza, y que quizá algunos pacientes no lo saben y muchos médicos lo atribuíamos erróneamente, es primera persona del plural, pensamos que la técnica que te explicaban era por la anemia y que por eso damos hierro, y estamos viendo que el uso repetido de hierro, sobre todo el carboximaltosa, baja el fosfato imprescindible para el neuromuscular, que serían los cuadros de astenia y postración muy marcada, 3-4 días. Es verdad que en un tiempo, días o un par de semanas, se acaba recuperando, pero que nos está llevando a algún problema. Incluso a la vez nos tiene algún problema, pues comentamos, o lo dices tú. ¿Qué piensas? ¿Cuál es tu experiencia? ¿Qué manejo con el hierro? ¿Qué alternativas? ¿Qué hacemos? Sí, efectivamente. Yo creo que la indicación, es decir, siempre que se pueda y que no haya ningún problema, es decir, cuando hay una buena tolerancia al hierro oral, cuando el hierro oral sea suficiente para suplir las necesidades, se debe intentar mantener el hierro oral en la medida de lo posible. Lo digo porque yo creo que se está sobreutilizando un poco el hierro intravenoso y nos estamos un poco relajando en la administración del hierro intravenoso, que está claro que hay muchas situaciones en las cuales son imprescindibles de utilizarlo. Pero creo que lo digo por el siguiente paso, es decir, en principio hierro oral, intentar mejorar la absorción de hierro con consejos que a lo mejor no sabemos, como al dar el hierro a días alternos, que mejore la absorción del hierro, intentar separarlo de las comidas, evitar alimentos que interfieren en la absorción del hierro, son los consejos que a veces a lo mejor no damos a los pacientes. Cuando eso no sea posible, porque no lo toleren bien o porque sea insuficiente por la cantidad de pérdidas o porque tenga asociado el paciente a unas situaciones clínicas como insuficiencia cardíaca, que parece que es beneficioso el hierro intravenoso, utilizar el hierro intravenoso. El problema es que yo creo que casi todos tendemos a utilizar el Ferinject de la carboximaltosa férrica por la comodidad de la administración, porque en una dosis serán dosis mucho más altas, además en mucho menos tiempo. Y ya hemos dejado de utilizar el Venofer, que es el hierro sucrado, que es mucho más incómodo de administrar porque requiere la administración mucho en dosis separadas, se pueden dar mucho en menos dosis de una vez y por lo tanto tenemos que cuidar al paciente con mucha frecuencia. El problema con el hierro intravenoso, que inicialmente pensamos que iban a ser las reacciones transfusionales, que realmente son mucho menos frecuentes de lo que parece, y que la gran mayoría de reacciones transfusionales no son mediadas por IgE, sino son mediadas por complemento y no son tan graves. Pero el problema es en la hipofosfatemia asociada al hierro intravenoso y sobre todo la carboximaltosa férrica, que es el Ferinject, que es el que más se utiliza. Entonces, yo creo que es algo que yo por lo menos personalmente no lo sabía, creo que no nos damos, es decir, no adoptamos medidas de prevención porque la hipofosfatemia es tremendamente prevalente. Con la carboximaltosa férrica casi se ha visto que un 50% de los pacientes tienen hipofosfatemia aguda y las pueden mantener incluso meses. Y eso puede dar lugar a complicaciones graves, puede dar complicaciones cardíacas, neuromusculares, etc. Y luego a largo plazo el riesgo de osteomalacia, que es algo que tampoco creo que tenemos muy en cuenta, porque muchas veces
se confunde, es decir, la osteomalacia da dolores óseos, pero muchas veces es difícil, puede dar pseudofracturas, pero es muy difícil distinguir de la osteoporosis. Entonces, yo creo que es algo que tenemos en cuenta y que no estamos valorando suficientemente la toxicidad de la carboximatosa férrica. Y que creo que deberíamos, aquellos pacientes que tienen más riesgo de tener hipofosfatemia, porque hay una serie de factores de riesgo, la ferropenia previa, la edad, recibir tratamiento con fármacos para la osteoporosis, todo eso aumenta el riesgo de hipofosfatemia y de osteomalacia. Entonces creo que al poner la carboximatosa férrica se debe hacer un nivel de fósforo previo, y solo si en el caso de no tener ningún factor de riesgo y tener un fósforo alto, no repetirlo después, pero incluso aconseja que siempre que se dé carboximatosa férrica, incluso con niveles de fósforo, mayores de 3, se debe repetir al cabo de 2 semanas. Y aconsejan cada vez más utilizar el Venofer, que es cuando existe un riesgo de hipofosforemia e incluso un riesgo de osteomalacia, utilizar otros compuestos de hierro, como son el hierro sucrado, que es el Venofer, y luego la derisomatosa férrica, que es el Monofer, que yo desde luego en mi hospital no lo tengo disponible. Profesor Riancho, las vecinas, ¿cómo manejáis el hierro de Venus? Sí, como en casi todos los sitios, probablemente lo que más se usa es carboximatosa. El Monofer tampoco lo tenemos disponible. ¿Qué hacer en plan práctico? Bueno, yo creo que tampoco hay que dramatizar mucho, ¿no? Yo creo que para la mayor parte de los pacientes no supone ningún problema. Y la verdad es que yo no les mido sistemáticamente el fósforo. Igual eso lo estoy haciendo mal, pero lo cierto es que no se lo olvida. ¿En qué pacientes sí creo que habría que tener más precaución y habría que vigilarlo? Pues son aquellos pacientes que tienen infusiones repetidas de hierro. Como ha dicho antes el moderador, en la mayor parte de los casos la hipofosfatemia alcanza el máximo alrededor de una semana después de la infusión y se corrige al cabo de un mes. De manera que si es un paciente al que le estamos poniendo hierro raramente significa pues cada 6 meses, una vez al año o algo así, quizás no merece la pena y el beneficio de la carboximatosa en cuanto a comodidad compensa los riesgos. Ahora, en aquellos pacientes que requieren hierro con mucha frecuencia, digamos una vez cada 2 meses o incluso con más frecuencia, o que son pacientes que tienen otros factores de riesgo, como comentaba Gabriela. O sea, son pacientes básicamente que tienen deficiencia de vitamina D o que están en riesgo de tener deficiencia de vitamina D, lo que significa que o no toman el sol o tienen algún problema digestivo, mala absorción, enfermedad inflamatoria intestinal, o toman antiepilépticos. En esos pacientes creo que sí que habría que vigilar el fósforo después de la infusión. Y si comprobamos que hacen hipofosfatemia y que tarda en corregirse, porque como ha dicho también Gabriela, lo habitual es que al cabo de un mes se corrija, pero en algunos casos puede durar más tiempo, especialmente si tienen estos factores de riesgo. En esos pacientes cabría plantearse el darles suplementos de fósforo y darles 1,25 de hidroxivitamina D de manera profiláctica para evitar esos cuadros. Porque efectivamente la osteomalacia es un poco frecuente en estos pacientes, aunque sí que hay casos descritos, pero esa situación de astenia, de cansancio, de disminución de la tolerancia al ejercicio, que nos puede hacer difícil saber si es por ferropenia o es por hipofosfatemia, son más frecuentes. Y en ellos, si se dan esas situaciones de riesgo, resumen, coexistencia de otros factores de riesgo y hipofosfatemia, o si damos infusiones muy frecuentes, habría que valorar el darles tratamiento profiláctico o cambiar a Venofer si es posible, pero tenemos que sopesar cuáles son qué precio tenemos que pagar, qué precio tenemos que pagar en cuanto a incomodidad, en cuanto a más tiempo de hospitalización. Como siempre, muy prudente y muy docente, profesor Riancho, pero tengo buena nota, me ha gustado. De hecho, no es un tema baladí. Nosotros tenemos 2 pacientes con fracturas, no son fracturas en localizaciones atípicas. Y tenemos 2 pacientes, uno con una fractura a nivel femoral y otro a nivel tibial, y que era por esto, que por un descontrol en este sentido,
del fosfato. Sí que es verdad lo que dices, que no a todos, pero que estos pacientes, precisamente pacientes con dosis repetidas y probablemente algunos factores que deben tenerse en cuenta, vale la pena de monitorear, por lo menos de conocer esto, tanto pacientes como los clínicos. Muy bien, ¿alguna pregunta? Sí. Sí, a las objeciones nos ha llegado que la FDA ha hecho una revisión en el prospecto de Ferinject, que aquí tiene otro nombre, sobre todas estas cosas, y creo que lo han endurecido bastante, lo han puesto más restrictivos. Aquí que sepamos, la EMA todavía no se ha hecho eco de estos problemas, pero sí que a nivel de asociación, a nivel europeo, estamos reflejando de que hay pues, un número muy grande de pacientes, también muchas mujeres en edad posmenopáusica, que están tomando hierro y que, pues, que han tenido fractura y han tenido muchos problemas. Sobre esto nos gustaría, porque de hecho vamos a programar reuniones y demás, para tener como una guía de consenso, hacer una pequeña guía de consenso y también para saber si solicitamos a la EMA que haga una revisión del prospecto del Ferinject. ¿Ustedes qué opinan? Estamos trabajando con esto, incluso elevando al Ministerio los pacientes que tenemos, pero como siempre es un problema desde el punto de vista. Es decir, el Ferinject a nivel mundial se utiliza muchísimo, la seguridad del Ferinject, que es muy grande, dirán todos. Tú das una dosis de Ferinject al año a un paciente con insuficiencia cardíaca, que se da, el paciente en un Ferinject, una paciente joven que por menstruaciones importantes tiene difícil que ya no mejor que el invierno. Es decir, que el gran volumen de pacientes que toman Ferinject es un fármaco seguro. Lo decía el profesor Riancho, que en la mayoría de pacientes, si no hay una dosis repetida, no baja el fosfato. El problema es que cuando tú lo ves desde la óptica de la HHT, el problema se hace mucho más grande. Porque de los pacientes con HHT, muchos de ellos, o algunos de ellos, mucho o poco dependiendo de las epidemias, necesitan dosis repetidas de hierro, y es donde está el problema. Y claro, es muy difícil luchar contra todos cuando tú dices, ¿qué pasa? Tú lo vas a ver y dices, no, nosotros no tenemos un problema, bien, que tenemos problemas. El problema es tal que te modifica el manejo, porque claro, es una paciente con infección gastrointestinal, y le puedes dar a los sonopostaria, te lo pinchacito, que tienes que manejar, que no lo bien, no lo bien, vas a hacer con hierro. El hierro repetido mensual ya nos asusta de darlo, porque vemos que empieza a tener hipofosfatemia en nuestros pacientes y dices, oye, ahora no sé qué hacer. Y alguno de estos estamos forzando quizá demasiado a la máquina a hacerle fumar con todo lo que le conlleva por la limitación que tenemos con el hierro. Es decir, que no es una discusión solo de una astenia transitoria, de semanita, no. Estamos hablando de que nos está condicionando realmente lo que estamos haciendo. Es un problema grave en este contexto de pacientes. El problema es que el altavoz que tú tienes es limitado, pero quizá vía las decisiones de pacientes que se puede dar altavoz y decir, oye, pero a lo mejor tenemos que tener una alternativa. Nosotros estamos pasando con los pacientes con lo que yo creo también al Venofer son 3 dosis a la semana, lunes, miércoles, viernes, 2 horas de infusión, hospital de día. A los pacientes 45 o 50 años de laboral, 3 días a la semana, hospital de día, no es ninguna alegría en comparación con otros. Estamos dando una cosa más incómoda, estamos dando otros fármacos más agresivos por la limitación de nuestros datos. De monofermo no tenemos en España, no está que yo sepa disponible, nosotros no lo tenemos tampoco. Entonces es un problema serio, bueno, yo creo que hay que ir abordando y lo estoy viendo entre grupos de trabajo y por lo menos comentando y compartiendo cuál es el gran problema en el entorno HHT, que es un problema, que es un entorno totalmente diferente a la inmensa mayoría de pacientes que también tenemos. Sí, de todas maneras me gustaría remarcar que el hierro, la carboximatosa mejor dicho, lo que hace es aumentar los niveles de la sustancia que se llama FGT23, que lo que hace es aumentar la eliminación de fósforo por la orina. Y la repercusión sobre el esqueleto de hipofosfatemia no suele ser la osteoporosis, es la osteomalacia. Y la osteomalacia no suele cursar con las fracturas propias de la osteoporosis, ¿no? De manera que si se plantea hacer algún tipo de protocolo o de vigilancia, digamos que el evento a buscar o a prevenir no son las fracturas, porque los pacientes con osteomalacia tienen antes otras cosas. Tienen antes debilidad muscular o tienen pseudofracturas que se manifiestan con dolor en el esqueleto, pero no con fracturas propiamente dichas. Es una pequeña pregunta en relación a... Es un parámetro que es un suceso que sucede con altas concentraciones de hierro, que es la ferroptosis, supongo que la conocen,
donde se produce una desregulación en las especies reactivas del oxígeno dentro de la célula, con lo cual hay un proceso de oxidación y la célula muere como consecuencia directa de altos niveles de hierro. Lo que no tengo, hasta donde yo sé, no he logrado saber a qué tipo de células afecta más o menos, pero estas infusiones, sobre todo si son a muy largo plazo, imagino que el pico del hierro en los primeros días del paciente deben ser muy altos. No sé si este parámetro de muerte celular por hierro entra dentro de los estudios clínicos que ustedes hacen para ver si es más conveniente un tipo de tratamiento, otro tipo de tratamiento, más allá de luego el déficit en vitamina D y todo el problema de los osteocitos y demás. Gracias. Hasta donde yo sé, la patogenia se desconoce. Además, no es sencilla de explicar porque la infusión de hierro reduce los niveles del factor FGF23, con lo cual el fósforo tendería a aumentar. Disminuye la expresión, pero al mismo tiempo disminuye la degradación proteolítica que sufre el factor, de manera que por un lado se produce menos, pero por otro lado se degrada mucho menos, de manera que el resultado final es que los niveles aumentan. En consecuencia, el fósforo baja. Pero hasta donde yo sé, la patogenia es desconocida. No sé si tiene que ver con la ferroptosis o con otros mecanismos de regulación. En todo caso, es un factor que se produce en los osteocitos. El problema, de alguna manera, es... Muy bien, avanzamos con las preguntas y respuestas un poquitín más cortas para ver si podemos hacer por lo menos dos de ellas. Bevacizumab en las fístulas hepáticas. Solo un pretrasplante. Yo haría la pregunta más sencilla cuando en cuanto a la afectación hepática, ¿no? Sus operaciones centrarnos aquí, ¿no? La afectación hepática cuando la bevacizumab, Raquel, Daniel, Raquel. Bueno, yo no puedo hablar tampoco desde una experiencia amplia porque los casos son escasos, ¿no? En principio lo que dicen las guías también es en cuanto hay empieza el paciente con datos de insuficiencia cardíaca de alto gasto, pues se puede plantear, y a la vez las guías también dicen que en ese momento pues también nos tenemos que plantear el trasplante o por lo menos ir considerándolo, ¿no? Entonces, un poco por intentar responder esa pregunta, solo en el pretrasplante, realmente es que en cuanto hay una indicación casi para el bevacizumab, casi ya hay que ir considerando o por lo menos tenerlo en cuenta el trasplante, ¿no? Yo sería, no sé si la pregunta un poco se dirigía a pensar en pacientes que a lo mejor tienen malformaciones arteriovenosas que no llegan a producir clínica y si debemos de ir iniciando el bevacizumab antes de que empiecen a tener síntomas de insuficiencia cardíaca o bien de isquemia biliar o de hipertensión portal. Si ese es el caso, yo creo que actuaría de manera un poco más conservadora, sobre todo atendiendo a los efectos secundarios también que tiene el bevacizumab, ¿no? El desarrollo de hipertensión, proteinuria que no suele ser tan grave y los efectos también a veces trombóticos que creo que también son menos frecuentes. Entonces, en un paciente con malformaciones arteriovenosas pero que no están produciendo clínica, yo sería más bien conservador y por tanto casi respondiendo de manera un poco más directa a la pregunta, pues lo consideraría más casi ya en la clínica y cuando ya podemos considerar un trasplante. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Hay una situación que a veces discutimos en una unidad, que me gustaría saber la opinión de la doctora Torres, lo discutimos también con ella, que es paciente que está clínicamente asintomático, pero que tiene unas fístulas arteriovenosas importantes en el CAC, por eso decía la importancia del CAC, lo seguimos con una ecocardiografía porque puede haber un poquitín de edema, una cierta cosa, índice cardíaco elevadísimo. Paciente clínicamente bien, no tiene edema, nada. ¿Qué hacemos? Bueno, yo creo que discrepo un poco. La pregunta, ¿solo el pretrasplante? Mi respuesta es no, claramente. Pero ahora lo intento justificar. Es esto, pacientes que tienen, fístulas hepáticas, vamos haciendo ecocardios de control, índice cardíaco de 4,2, asintomática. Bueno, le ponemos un poco de furo quizá y vamos viendo y hacemos ecocardios en vez de cada 5 años, sería normal, pues ya cada año, cada 6 meses, un poco depende de cómo vaya. Solo índice cardíaco elevado,
Probablemente no. Esta es una discusión, yo al principio era muy de sí, pero es verdad que de discutirlo en las sesiones y de ver a los pacientes y que al final es eso, tú empiezas el tratamiento, pero cuando lo paras, esto es dudoso. Solo índice cardíaco elevado no, pero si aparte del índice cardíaco, dilatación de ventrículo izquierdo, aurículas dilatadas, ha caído el FA. Aquí, aunque el paciente esté, la paciente, porque normalmente son mujeres, estén asintomáticas, aquí es cuando últimamente lo que hacemos es probar, poner prueba, vemos 6 meses, ecocardio de control, incluso con resonancia cardíaca de control y vemos. Y lo que se ve es que quizá el índice cardíaco sigue en el límite o está 4,1 en vez de 4,8 que era antes, pero lo que sí que ha mejorado, lo que mejora claramente es la dilatación de ventrículo, o sea, el daño estructural a nivel del corazón. Entonces, sí, o sea, en estos casos yo intentaría aguantar con Beba. ¿Por qué? Porque cuando ya, un poco para evitar que entre en insuficiencia cardíaca refractaria, tratamiento, ¿no? Y adelantarnos un poco. También porque ahora ya sabemos que, aunque trasplantemos a un paciente que en principio era curación de la afectación hepática, ahora ya se ha visto que a 10 años, pues vemos que recidivan, y si los trasplantamos a 40 años, cuando tengan 60, ¿cómo van a estar? Porque si a 10 ya están, ¿no? Si a los 50 ya empiezan a tener fístulas, no sabemos dentro de 10, 15 años si van a volver a estar con insuficiencia cardíaca. Entonces es una manera también de intentar retrasar el trasplante lo máximo posible. Y porque además clínicamente, ostras, hay gente que le pones el bevacizumab y desaparece la insuficiencia cardíaca. Hay que individualizar, obviamente, pero solo en pretrasplante como última opción antes de ponerlo en lista de trasplante, yo diría que no, porque es una paciente que está perfecta, que hace vida normal, va al gimnasio, lo único que la ecografía está mal. Entonces, ahí no te vas a plantear nunca un trasplante, o sea, si es de vida normal no te estás planteando trasplantar. Pero no hacer nada y ver cómo ese corazón se deteriora, me cuesta. ¿Qué pautas podemos? ¿Qué pauta? Se va a mencionar, y hay una pauta que era esta pauta. Nosotros le damos la pauta de 5 miligramos kilo, cada 2 semanas 4 dosis, cada 3 semanas 4 dosis, cada 4 semanas 4 dosis, tandas de 4 dosis. Y a partir de ahí, pues es la incertidumbre pues estamos manejando los biomarcadores para ser algo que nos ayuda un poquitín a decidir, aparte de clínicamente, si podemos ajustar más la dosis para hacerlo más, en vez de estar con 8, después de hacer con 6. Pero sobre todo que utilizamos que a lo mejor alguien utiliza alguna otra clasificación. Para las fístulas hepáticas. Para las fístulas hepáticas es un poco más difícil porque ¿no? Porque los que es por anemia tienes más. Es más fácil objetivar, ¿no? Si baja la hemoglobina, pues le adelantarás, si está perfecto de hemoglobina, le adelantarás. Con los de insuficiencia cardíaca por fístulas hepáticas es un poco más complicado, pero la verdad es que la mayoría van con cada 6, cada 8 semanas, cada 2 meses vienen 1 hora y media en el hospital de día y con esto van bien. Y de hecho tienen menos efectos. En cualquier caso, todos estamos de acuerdo que son decisiones que nunca tomamos solos, que nosotros nunca tomamos esta decisión, decimos al paciente, valoramos nuestras opciones, explicamos las opciones, lo discutimos en una reunión mensual, estamos todos ahí y a lo mejor lo discutimos 2 y 3 veces. Una cosa que nos ha ido muy bien es tener una farmacéutica dentro de la unidad, porque si también hoy nosotros lo contamos todo en actas y de hoy también las discusiones, es decir, que antes de empezar un fármaco con una evidencia limitada, con uso fuera de la ficha técnica, porque no está en ficha técnica relacionada, como hay el Comité de Medicamentos Especiales, que son institutos que le decimos, ven, y si lo ves, y ves las veces que discutimos antes de empezar un tratamiento, es decir, que no nos lanzamos ni a la primera, ni a la segunda, ni a la tercera, lo discutimos, lo valoramos, lo hacen a tocar, lo decimos igual tiene anemia, lo dice que está exagerado, vamos a mirar, esto nunca pasa, porque es que tengo un cardiólogo que siempre hace las ecocardios y nos carga muy poco. Pero, en cualquier caso, y puede haber opiniones, matices, yo creo que
que consensuar esta decisión entre un grupo de médicos de diferentes especialidades seguro que es mejor que tomarlo nosotros en casos que no funcionan. Yo estoy de acuerdo con Raquel y de hecho yo lo estoy haciendo también porque no me gusta dejar las cosas a su libre evolución, porque creo que la evolución siempre va a ser mala. Y luego muchas veces cuando ya tienen la necesidad de trasplante, la indicación de trasplante no se les puede trasplantar por ciertos motivos, muchas veces por lesión pulmonar severa o por edad avanzada. Entonces yo estoy haciendo lo mismo que tú. Los pacientes que os han presentado esta mañana, la hepatóloga, son pacientes nuestros de la unidad todos, y a los pacientes aprovechando cuando tienen índices cardíacos elevados por las malformaciones arteriosas pulmonares y hipertensiones pulmonares también ya pues de 30 para arriba, muchos de ellos, estamos poniéndoles bevacizumab. Es verdad que muchos de ellos también sangran y sangran profusamente, no está fuera de indicación por el sangrado, sí por lo otro, ¿no? Y creo que es algo que hay que explorar. Nuestro objetivo es hacerles otro estudio hemodinámico al año del tratamiento y ver realmente si eso ha revertido el daño estructural cardíaco y luego si se mantiene sin tratamiento, porque claro, tampoco puedes tenerlos con un tratamiento a largo plazo. Se ha observado además que existe un beneficio más allá del tratamiento activo. Creo que es algo que aquí en este foro sí que se debe plantear ir un poco más allá, ¿no? Porque la indicación es pacientes con epistaxis que son dependientes de transfusiones, son sangrados digestivos, pero creo que los pacientes con malformaciones arteriovenosas, esas no se van a quitar, a no ser que pongas algo antiangiogénico, sobre todo las grandes no se quitan, pero las pequeñas a lo mejor sí se quitan y pues no salen más, ¿no? Y los estabilizas. Es la idea que tenemos nosotros, lo estamos haciendo como estáis haciendo vosotros. Ponemos otra pauta, pero lo de las pautas, como dice Tori, cada uno lo hace de una manera y seguramente todas están bien. Muy bien, como el doctor Rivas ya ha hablado un poquitín de las limitaciones de dificultad de trasplante pulmonar y la poca evidencia, por eso nos centramos en la pregunta de la afectación gastrointestinal, pero no sería en la afectación del intestino delgado, tratamiento tópico local con un ácido argón antiongogénico. La pregunta tiene trampa, porque dice intestino delgado. Entonces, los números en el invierno sería una pregunta trampa, porque no es gástricas o colónicas que llegan fácilmente, sino intestino delgado. ¿Cómo los diagnosticamos? ¿Qué manejo hacemos? Y si queréis hacemos una pincelada de lo que queráis y con esto debemos finalizar la mesa. Raquel, que siempre es más difícil intentar y que escribir. Pero respuestas breves, no hace falta. Por ejemplo, ¿cómo las diagnosticamos? Nosotros hacemos cápsula endoscópica y según dónde están las angidisplasias y si hay mucha, poca hidraremia, decidimos un poco el tratamiento. Pero yo en esto, entre fulminación con algo y antiangiogénicos, añadiría los análogos de somatostatina. El artículo de la tesis tenía claro, porque las telangiectasias en el tubo digestivo a veces van de más de 200 y a lo mejor sangran, pues no sé, 20 o 30. ¿Cómo lo vas a tratar? Es decir, que el tratamiento local parece que es difícil, ¿no? Bueno, es que a veces, alguno que en general ponemos tratamiento sistémico, ¿no? Primero probamos el somatostatina y si no, llevamos antiangiogénicos, pero es que aparte alguna endoscopia que hemos enviado para ver si podían hacer tratamientos locales, nos lo han devuelto con una nota que dice: no volváis a enviar a este paciente, tiene demasiadas antidisplasias. Y otra cosa también importante es a veces la mala tolerancia a los endoscópicos. En la función al corazón, cuando sospecháis que no es fácil sospechar la afectación gastrointestinal, ¿hacéis endoscopia o podéis hacer cápsula o decides una cosa u otra en función del perfil del paciente o cómo es? La verdad que tenemos disponible tanto las endoscopias normales como la cápsula, ¿no? Yo personalmente suelo empezar por endoscopia alta y endoscopia baja en función de lo que encuentréis y evidentemente si pues sigue habiendo una anemia ahí refractaria que no se explica por las epistaxis, pues vamos a por la cápsula.
Lo haces por una cuestión de disponibilidad, supongo, porque cómodos es cómodo para el paciente de la cápsula, pues debe tener una limitación de disponibilidad, quizá, ¿no? Porque quiere decir que aunque te salga, si tú crees que tiene una anemia desproporcionada de epistaxis, aunque te salga negativo el estudio endoscópico, acabas pidiendo la cápsula endoscópica, ¿no? Así que igual podríamos ir directamente a la cápsula sin hacer las endoscopias. Bueno, sí, pues, sería planteable, no sé, bueno, no sé si la capacidad de la cápsula, a lo mejor en el tracto digestivo alto y bajo, de ver bien todas las lesiones, pues es equiparable a la de la cápsula, a la de las endoscopias convencionales, ¿no? Bueno, sí, yo creo que es verdad que dices que muchas veces con la cápsula no se ven bien todas las, porque depende mucho de los factores químicos, entonces muchas veces no ven bien todas las lesiones. Y la ventaja a lo mejor de hacer una gastroendoscopia, aunque claro, lógicamente te dejas todo, es que a lo mejor se puede tratar alguna que puede ser a lo mejor sangrada en ese momento y aprovechar el procedimiento para hacer algún tratamiento, algún sí. Y a veces en algún paciente que tienes estable, ¿no? Y a veces lo hemos discutido también, ¿no? que te hace una medicación un poco brusca sin tener epistaxis. Sí que creo que uno de estos, de hecho, lo pruebas y la verdad es que el éxito no lo hacemos mucho, pero alguna vez piensas, oye, si hay un vasito más grande que puedas tratar, y lo haces con todo el sentido común, pero la efectividad es muy poca, porque ni que veas un vasito tampoco sabes si es este o es otro que está un metro más abajo, que no ves en el endoscopio. Entonces, no lo sé si es más. Entiendo que a veces haces un poquitín lo que el sentido común te pide, ¿no? Pero que no es fácil, y los tratamientos médicos más sistémicos de drenados de somatostatina o de electrogénicos más potentes quizá acaban siendo un tratamiento para estos pacientes. Quería preguntar, efectivamente, la experiencia que hay con los análogos de la somatostatina, porque leí el artículo que publicaste que el 25% tenía que suspender los efectos adversos, ¿no? Y un poco para que nos cuentes en qué situación lo pondrías. O sea, en general lo probamos cuando hay afectación gastrointestinal, que hay veces que sí, en la cápsula ves que sobre todo es a nivel de estómago, o de no intentas hacer primero la endoscopia, pero si ya ves que es algo más dentro del intestino y está con anemia, o sea, si no tiene anemia, yo creo que no tiene sentido plantearte tratamiento sistémico. Si con hierro oral las con hemoglóbinas de 12, pues ya está. Pero cuando hay algo de anemia, yo creo que sí, sobre todo por la comunidad, porque se sabe, hay mucha más experiencia, sobre todo en pacientes no rendos, hay muchísima experiencia, a largo plazo se ha visto que no hay mucho efecto secundario. Sí que hay alguno que lo ha tenido que inicialmente retirar, pero luego también hay algunos que se lo hemos planteado más adelante y sí que lo han tolerado. Y las molestias son 2-3 días, prueba de diarrea, malestar digestivo y luego se pasan todo el mes bien. Entonces eso, el 50% parece que sí que van bien, pero sí, y hay algo. O sea, lo del 50% que pusimos también pusimos el criterio de respondedor lo pusimos bastante estricto, de no necesitar nunca más transfusiones y que no empeorase, que no estuviese peor que como había estado. Algún paciente hace un sangrado puntual, un empeoramiento puntual, se le hace una endoscopia mejora porque tiene una transitación que sangra y después vuelve a tolerar bien la tensión y no te planteas hacer el cambio. Pero bueno, es un tratamiento bastante seguro, que se tolera bien, que hay mucha experiencia, ya no solo en remo, en no remo, y aunque no están las guías, que creo que espero que en los próximos días sí que se incluya. Se tolera muy bien y no tiene tantos efectos secundarios como el veno. Entonces, probarlo no pierdes nada. Cuando tienes pruebas de origen de la anemia, esos son los sangrados de la epistaxis. Claro, luego está el tema de la epistaxis. No se sabe muy bien por qué, pero el sandostatin, bueno, aparte de todo el tema de la circulación extérnica, lo que hace es también afecta a la producción de la antiagregación plaquetaria, esto se sabe, y se cree que puede tener cierto poder antiangiogénico. De hecho, no sé si a vosotros os ha pasado, pero hay pacientes que dicen que desde que están con el sandostatin sangran menos.
no es todo el mundo, pero algunos lo dicen. Que de hecho es una cosa que queríamos acabar de mirar con los otorrinos, si ellos notaban algún cambio o no. Pero bueno, pues está ahí. Algunos mejoran también de la epistaxis. No, era una pregunta antes a cuando has dicho lo de la cápsula o no, que yo hago lo mismo, endoscopia arriba, endoscopia abajo y luego la cápsula por si sigue sangrando y no se encuentra una causa. Pero que a veces también el problema es que la cápsula ven algo y te pueden hacer una ecoendoscopia, ¿no? Pues al final ahí pueden actuar, pero que yo tengo algunos pacientes que no toleran las endoscopias por culpa de las epistaxis. Entonces al final tienes que entrar con anestesista, que eso te complica la vida, te pone pegas el digestivo, te pone pegas el anestesista, y al final dices, mira, pues me voy, te he hecho no sé cuántas endoscopias, saldostatin no va, pues venga, o sea, que al final a veces depende también un poco el paciente, ¿no? Que hay pacientes que toleran muy bien las endoscopias y otros no, entonces depende de la tolerabilidad, pues igual te tienes que plantear el tratamiento a veces. ¿Algún comentario que me ha hecho respecto a la afectación gastrointestinal? Bueno, nosotros hacemos lo mismo que habéis comentado, pero con talidomida tenéis experiencia. Poca. Tenemos una paciente que solo tenemos una paciente que lo ha tolerado bien y que aún la lleva desde hace años, que creo que vino a la vida, ella la llevaba, que es la única que lo ha tolerado. Los otros no lo han tolerado y últimamente hemos probado un paciente que es muy joven, que no nos apetece ponerle en momento vega, porque es muy joven y es eso, no sabemos cuándo se lo podremos quitar, que tiene 42, 43 años. Y lo hemos probado, pero porque hubo un new implant hace un año o así de probar talidomida, eran pacientes no rendos, pero probar talidomida 3 meses y que parecía que funcionaba durante bastante tiempo y lo hemos probado. De momento estamos viendo el resultado, no es muy prometedor. Pero yo tengo un compañero que trata unas displasis que no es el paciente en 2 pacientes mayores y les pone talidomida y le va bien de momento y lleva por lo menos uno de ellos 2 años. Entonces a mí siempre me insiste, pero yo hay la experiencia de una HHT que hizo una polineuropatía y se lo tuvo que quitar por la polineuropatía. Entonces yo ahí lo tengo un poco, pero es verdad que este compañero lo ha puesto en 2, no HHT y de funciona. Nosotros la eficacia no nos sentido, la experiencia es poca y mala, no hemos decidido, pero la tolerabilidad no es fácil decir esta palabra, es muy mala en el sentido de la neuropatía. Tener una neuropatía nos condiciona mucho, entonces no sé, se lo está artículo, lo que hemos probado parecía que el efecto era muy prolongado, te tomabas 3 meses y parabas y parecía que tenía el efecto. No sé si recuerdas en Mandería y presentaron precisamente un estudio de la talidomida y demás, y los resultados eran no estadísticamente significativos. Sí, la culpa del doctor Riancho que ha hecho la pregunta, que son fármacos que estás probando, pero yo te diría que no es un fármaco muy cómodo tampoco y muy bien tolerado por el paciente. Pues si la eficacia además es controvertida, no lo sé. Sí, no hay mucha perspectiva. ¿Algún comentario más, Wilson? Yo quería hacer sobre la somatostatina, que es la tesis de la doctora Raquel. Enhorabuena, porque la mayoría de los médicos que conozco en España que tratan pacientes de HHT y en Europa no les va muy bien la somatostatina o derivados o el sandostatin. Incluso hay un ensayo clínico en marcha, el SAIPAN, que no acaba de terminar en el centro de los países que están en la red extravascular de HHT, porque hay muy pocas ganas de enrolarse y tampoco hasta ahora los resultados que tienen son significativos. Pero bueno, vosotros habéis dicho que el 50% va bien, pues ya es bastante. Porque lo que sí que es cierto y he oído decir es que al paciente, depende del paciente, al paciente que le va bien, le va estupendamente, pero es raro encontrar un paciente que le vaya bien. Entonces, está ahí y creo que fue una de las primeras cosas que se probó como para los sangrados gastrointestinales.
pero parece que no acaba de ser eficaz en la mayoría de los pacientes, y no por efectos secundarios, sino por eficaz. No, 50% es una eficacia. No, ya, por eso os he felicitado, porque digo... Sobre todo cuando se están hablando de fármacos, con una eficacia mucho menos. No, por eso... Nosotros también es un fármaco que es muy desconocido por el tipo de especialistas que lo llevan, es decir, los digestólogos no están muy habituados a este tipo de pacientes con HHT. La experiencia es somatostatina, de hecho nosotros lo hemos copiado al paciente en HHT, igual que ellos han copiado la experiencia de bevacizumab en sus lesionasias por colopatías, con estenosis aórtica. Y sí que te puedo decir que nosotros ahora hemos profesorado en la guía de la Sociedad Catalana de Gestología, que está a punto de publicarse, es una sociedad muy potente de gestólogos todos, nos invitaron a participar precisamente para explicar esto. Y bueno, esto está para empezar, es decir, que nosotros tenemos evidencia y experiencia propia. Un 50% no es baladí, porque más que nada la alternativa que hay para estos pacientes es muy mala, porque no hacer nada es fatal, y la otra opción que se plantea es el bevacizumab, es decir, también la ignorancia de algunos clínicos a la hora de manejar a sus pacientes también hace que no las conozcas, es decir, que a veces también publicar los datos, publicar expedientes, lo que ayuda a mejorar las cosas y a cambiar opiniones, que nosotros tenemos una experiencia, pues seguimos utilizando y en nuestro entorno se va sumando la gente al uso de... No, es cierto que hay muchos de estos fármacos que a lo mejor asustan, pero se usan para otras enfermedades y lo que hay que tener la experiencia es de usarlo con el suficiente número de pacientes y en la dosis adecuada para evitar efectos secundarios, porque yo también era anti-talidomida, pero parece ser, no digo en HHT, pero en otras afectaciones vasculares, pero tremendas, de esas muy deformantes, que con una dosis baja y muy controlada evitan esos efectos de neuropatías periféricas, porque eso es lo peor que tiene la talidomida, y les da buenos resultados. Yo no es que lo proponga, yo solo lo comento porque además yo ni siquiera soy médico. Pero otras alternativas luego hay que tratarlo, y hay que tratarlo sistémicamente, porque creo que incluso la fulminación, pues eso, ni se pueden tratar todas y al poco tiempo vuelven a aparecer. Es como todo, ¿no? De las telangiectasias, se vuelven a aparecer. Pues el probar otros antiangiogénicos, que bueno, pues puede ser el bevacizumab. Yo sé que sí, que mucha gente, no aquí, sino fuera de Europa, pone el bevacizumab para sangrar los vasos intestinales. Pero podrían explorarse otras nuevas cosas como el sirolimus, el tacrolimus a baja dosis, la inmunosupresora, que son antiangiogénicos también y que quizás funcionen. Y hay casos, case reports o pequeñas publicaciones de pocos pacientes en los que parece que tienen cierto beneficio. De estos hay ensayos clínicos en marcha que habrá que esperar. No tenemos tiempo para más comentarios. Gabriela, Raquel, Daniel, no me sale José Antonio, sino me sale el profesor Riancho. Profesor Riancho, gracias, hemos aprendido mucho de vosotros. Una mesa dinámica, está bien, sin diapositivas, sin hacer los ojos, escuchando, que está muy bien este formato y nos damos mensajes muy interesantes para casa, para nuestros pacientes, no para nosotros, sino para nuestros pacientes. Gracias a todos.